Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Felipe Ramos Pauca. El día de hoy vamos a desarrollar parte de la experiencia de aprendizaje número 3. Esta experiencia de aprendizaje número 3 denominada Asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. Bien, el tema 3, como le decía, indagamos sobre la formación de algunos óxidos que contaminan el aire, parte 2. La competencia que se va a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El propósito de la sesión que se va a desarrollar es identificamos la calidad del aire de nuestro entorno e indagamos acerca de la formación de los óxidos. Vamos a recordar la clase anterior. Habíamos hablado en la clase anterior de la calidad del aire. Y esta se define como la concentración de contaminante que es transportado y difundido por la atmósfera. El índice de la calidad del aire da a conocer el estado actual de la calidad del aire, presentando la información de forma clara. Este índice se basa en los resultados de mediciones de 6 contaminantes criterios que afectan la calidad del aire. Estos son el material particulado, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, hidrógeno sulfurado y el ozono. Como vemos en la tabla, ahí tenemos los valores de la calidad del aire. Por ejemplo, cuando es buena, los valores van de 0 a 50 y está representado por los colores verde. Cuando es moderada, los valores van de 51 a 100, está representado por el color amarillo. Y cuando es mala, va los valores de 101 hasta BUET, y el color que lo representa es el anaranjado. El BUET significa valor umbral del estado de cuidado. Bien, los metales se oxidan después de haber pasado varios meses a la intemperie. Aquí hay una pregunta que hay que responderla. ¿Consideras que podría acelerarse la oxidación de un metal? Es decir, oxidarse en menos tiempo. ¿Cómo? Vamos a leer la situación problemática aquí. En algunas ciudades vemos una gran cantidad de objetos de hierro que se encuentran en proceso de corrosión por acción con el ambiente. La corrosión a largo plazo forma óxido de hierro que posteriormente pueden formar parte de las partículas suspendidas en el aire como componente de material particulado. Ante la respuesta, si consideras que podría acelerarse la oxidación de un metal, es decir, oxidarse en menos tiempo, la respuesta, como sabemos, es sí. Sí se pueden oxidar más rápido o en menos tiempo. Ahora les toca a ustedes responder cómo. Como vemos, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Vemos estos dos clavos que aquí ya se encuentran oxidados, pero antes seguramente estos clavos tenían pues esas características de los metales, tenían brillo metálico. Sin embargo, ahora ya presentan, digamos, una característica diferente debido pues a que está perdiendo precisamente esa característica del brillo metálico y se está oxidando. A partir de la situación vamos a notar algunos objetos de hierro que son fáciles de conseguir y con las cuales se podría generar la oxidación. Vas a escribir tu respuesta. Por ejemplo, ¿qué objetos metálicos de hierro que son fáciles de conseguir y con los cuales se podría generar la oxidación conoces? Vas a escribir aquí tu respuesta, como los clavos seguramente, algunas llaves, ¿no? Alambres con púas, cadenas, fierros para construcción, es decir, ustedes lo que encuentran más cerca de ustedes, por ejemplo. Bien, luego vamos a escribir una pregunta que nos permita indagar sobre la formación de óxidos sobre un objeto escogido. Entonces, vamos a generar nuestra pregunta de indagación. Por ejemplo, ¿cuál de estos factores
Es decir, agua con sal, a lo mejor también podemos considerar el aceite, etcétera, pueden influir más rápido en el estado de la aceleración de oxidación de un clavo. Y en este caso el clavo pues es el metal que ustedes van a usar. En la pregunta de indagación identificamos los factores causa-efecto, a las que llamamos variables y que van a orientar la indagación. Por ejemplo, vemos aquí en el cuadro, vemos los tipos de variables y vamos a darnos cuenta que aquí nosotros vamos a identificar la variable. Por ejemplo, contamos con la variable independiente, que son las causas. La variable dependiente, que son los efectos, y la variable interviniente. En el ejemplo que nosotros hemos considerado, en la pregunta, indagación que hemos considerado, la variable independiente son las sustancias que ustedes van a usar para tratar de oxidar el metal, como el agua con sal, el aceite, etc. Y la variable dependiente vendría a darse aquí de acuerdo a la cantidad de óxido formado, ¿no? Nada, se oxidó, cierta parte, muy rápido, lento, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes van a ir observando en el metal, por ejemplo, la cantidad de óxido que se va a ir formando. Y la variable interviniente es el objeto, es el tamaño, la cantidad de la sal, por ejemplo, la cantidad del tiempo expuesto en la sustancia también. Entonces, vamos a diferenciar la variable. La variable independiente son las sustancias que podemos cambiar como el aceite, el agua con sal, el agua sola, etc. La variable dependiente es el objeto de estudio, como la cantidad de óxido formado. La variable interviniente, todos los clavos deben ser de hierro, o el mismo tiempo de exposición, o la misma cantidad de sustancia, por ejemplo. Ahora escribimos una probable respuesta o hipótesis que relacione las variables independiente y dependiente, y también debemos plantear los objetivos en relación a lo que nos proponemos indagar. Mi hipótesis. Sí, o sea, hay que tener en cuenta esta premisa. Sí y entonces. Entonces, sí, los factores, en este caso las sustancias que usaste, influyen en la oxidación de los clavos, entonces, en este caso, por ejemplo, las sustancias que ha causado la oxidación más rápido, haría que el clavo se oxide más rápido. Entonces, aquí, ¿cómo sería, por ejemplo, el objetivo? Porque ustedes también deben de escribir su objetivo. Conocer qué sustancias logran oxidar un metal. Comparar estado de oxidación de un metal a través de varias sustancias, ¿no? El más importante, ¿cuál es, por ejemplo? ¿No? Entonces, aquí hay unas pautas para proponer una hipótesis. Como les decía, considerar las premisas sí y entonces, por ejemplo, ¿no? Como ya vemos aquí en el ejemplo que antes ya se ha explicado, ¿no? Sí, luego aquí se considera, después de la premisa sí, se considera la variable independiente, ¿de acuerdo? Se considera la variable independiente, ¿ya? Y luego de la premisa entonces, aquí se va a considerar lo que es la variable dependiente. Muy importante considerar lo que se le está explicando. Por ejemplo, si la pregunta de investigación fuera, ¿qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento de los geranios? La respuesta, es decir, las hipótesis podría ser, si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios no crecerán y podrían morir. Cuando formulamos una pregunta investigable, debemos observar que esta pregunta relacione una causa y un efecto en el lenguaje científico a las variables. Ahora, describamos el procedimiento para comprobar tu hipótesis. Para ello, tenemos en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. Entonces, vamos a diseñar las estrategias para realizar la indagación. Vamos a considerar entonces este cuadro donde vamos a encontrar las preguntas orientadoras y las respuestas. Por ejemplo, aquí hay una pregunta: ¿qué sucede si para todas las muestras utilizamos otro tipo de metal que no sea hierro?
Imagínate que de repente vamos a utilizar aluminio, cobre, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la respuesta. El experimento no funcionaría, ya que nosotros queremos comparar ciertas sustancias con el estado de velocidad de oxidación de un solo tipo de metal, es decir, el metal debe ser el mismo. Ahora aquí, ¿qué sustancias vamos a usar para obtener óxido de hierro en menos tiempo? Ya si recordamos la clase, ¿qué sustancias he utilizado? Por ejemplo, se ha utilizado el agua con sal, también se ha utilizado, por ejemplo, lo que es el aceite, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta es, ¿observaremos lo mismo en cada muestra? Ya eso ustedes lo han experimentado, pues en la clase anterior se le dijo que ustedes ya tienen que realizar esta experimentación con los clavos colocados dentro de cada vaso y hay algunas indicaciones que en algunos vasos debe de contener el agua sola, agua con sal, el otro vasito que debía de contener, por ejemplo, el aceite también, etcétera. Ahora, ¿cuál será tu grupo experimental? ¿No? Y luego hay una pregunta, ¿cuál será tu grupo control? Mire, el grupo experimental son aquellos donde el clavo va a tener ciertas sustancias que van a actuar sobre el clavo. Y el grupo control es el metal en la intemperie, es decir, sin ningún tipo de sustancia agregada. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a observar la variable dependiente? ¿Cómo piensa registrar los datos? ¿No? Entonces aquí vamos a responder, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a observar la variable dependiente? ¿Cómo piensa registrar los datos? Ya se ha considerado 4 días, no 1, 2, 3, 4 días. Ahora, ¿cómo piensa registrar los datos? ¿Dónde lo vas a registrar y cómo? ¿No? Luego la otra pregunta, ¿qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué medidas de seguridad vamos a considerar? Ya, dentro de los materiales vamos a utilizar el clavo, muy bien, pero ¿qué más aparte del clavo? Y ahora, ¿qué medidas de seguridad vamos a considerar? Acuérdense que es importante tomar las medidas de seguridad también, no vaya a ser que a lo mejor se puedan producir algunos accidentes o incidentes también. De acuerdo a lo diseñado, tenemos en cuenta los dos grupos, que es el grupo control y experimental, y vamos a completar el cuadro. Por ejemplo, aquí vamos a generar y registrar datos e información. Muy importante, como se decía en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, ya se ha dicho que vamos a considerar dos grupos. El grupo de control, que aquí está sugerido, por ejemplo, el vaso 1, que es el clavo expuesto al aire, simplemente no tiene ninguna sustancia adicional este grupo o este clavo que representa el grupo de control. Y el grupo experimental sugerido también, ojo, que está en el vaso 2 es el clavo con agua, en el vaso 3 clavo con agua y en el vaso 4, por ejemplo, nosotros podemos considerar aquí el clavo con agua y con sal, ¿verdad? En el vaso 4 de repente es el clavo en aceite. Muy bien, entonces en la siguiente tabla sugerida vamos a registrar los datos a obtenerse en el transcurso de 3 a 4 días y que nos servirá para la siguiente actividad. Por ejemplo, vemos aquí en el vaso 1, en el día 1 aún no sufre oxidación y eso ya ustedes lo tienen que registrar, pues porque ustedes ya lo han hecho, ya ustedes han ido observando, ustedes lo han ido experimentando. Aquí nosotros vamos a considerar, por ejemplo, en esta columna, el número de vasos, vaso 1, 2, vaso 3 y vaso 4, y en esta otra parte los días de observación. Vamos a registrar las observaciones en los recuadros, ¿no? En el día 1, con el vaso 1, ¿qué es lo que ustedes han observado? En el día 2, en el día 3, en el día 4, por ejemplo. En el día 4, en el vaso 1, como sabemos que es el vaso que contiene un clavo expuesto al aire simplemente, no contiene ninguna sustancia, se ha oxidado muy poco. Pero observen aquí, por ejemplo, ya para poder de repente ayudarles a ustedes también, en el vaso 4, en el día 1, se puede ver pequeñas partes oxidadas. En el día 1, ojo, ¿ah? Y en el día 4, por ejemplo, se ha oxidado en su totalidad. Incluso cubrió todo el metal. Entonces, pero ustedes tienen que completar también en los espacios que faltan, ¿no? Por ejemplo, en el vaso 1, aquí en el día 2, en el día 3, en el vaso 2, en el día 1, porque en el día 2 aún no tiene óxidos. Esto significa también que en el día 1 no se puedan encontrar todavía estas sustancias, ¿no? Que es propia cuando un metal se pone en contacto con el agua, por ejemplo.
¿ya? Y en el día 3, así como en el vaso 4, por ejemplo, vas a completar todo lo observado en el día 1, día 2, día 3 y día 4 también. Bien, luego vamos a responder las siguientes preguntas del cuadro. Vamos a analizar datos e información. Aquí compara los resultados de la oxidación de los clavos en cada uno de los vasos con la información obtenida sobre la oxidación de los cuerpos. Esta información nos permitirá comparar la oxidación de los clavos en cada uno de los vasos. Por ejemplo, vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué diferencia observas en los resultados de la muestra? Vemos aquí, por ejemplo, ya cómo ayuda se la está considerando. Con referencia al último día, el vaso 1 no sufrió oxidación. Ok. Es decir, en el día 4, ¿verdad? Porque este clavo no tiene ninguna sustancia. Ahora, con respecto al vaso 2, tiene poca oxidación. Mire, con respecto al vaso 2 tiene poca oxidación. Ahora, ¿qué factores han permitido que se acelere la oxidación de los clavos? Aquí, importante esto aquí, las sustancias que has usado, pues, ¿no? Y el tiempo que duró el experimento. Aquí ustedes van a tener que detallar, ¿no? Van a tener que detallar cuántos días, por ejemplo, han ustedes considerado y también las sustancias en cada uno de los vasos que han ustedes utilizado. En la siguiente pregunta, ¿cuál de las muestras tiene mayor oxidación? Para ello, estimamos el porcentaje del área del metal que ha sido oxidado. De repente, la mitad del clavo, las 3/4 partes o todo el clavo. Es decir, usted va a considerar de acuerdo a la pregunta. ¿Cómo se forman los compuestos óxidos? ¿De dónde obtienen el oxígeno? Muy importante, ¿verdad? Entonces, ustedes van a responder ahí. ¿Cómo se forman los compuestos óxidos? Ya lo hemos dicho en la clase anterior también, que los óxidos resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué la quema de objetos puede generar óxidos contaminantes a la atmósfera? También ustedes van a responder aquí. Y ya para terminar, a partir de lo desarrollado, vamos a responder las siguientes preguntas del cuadro. Ya esto forma parte de evaluamos y compartimos el proceso y los resultados de nuestra indagación. Preguntas aquí y luego la respuesta que ustedes van a considerar. La información obtenida nos ha permitido responder a las preguntas planteadas y a resolver todas tus dudas, ¿sí o no? Ahora, ¿logramos el objetivo que nos formulamos para la indagación? ¿Sí o no también? ¿Qué reajustes realizamos durante el proceso? Opté al segundo día de cambiar de metal, agregué otra sustancia diferente a lo mejor, ¿no? Ahora, ¿cómo esta conclusión nos ayuda a explicar sobre los gases y material particular o contaminante del aire? Bien, esperando pues que ustedes realicen un buen trabajo, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que todavía debemos de seguir manteniendo el distanciamiento social, usar la mascarilla correctamente y también en algunos lugares, pues cuando se requiere, usar el protector facial y lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Bien, nos vemos, cuídense mucho.